Hola, soy Relatos de la Madrugada, y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like y me gustaría saber desde dónde me escuchan. Les dejo con el relato. La noche caía como un manto pesado sobre el pueblo, ahogando las últimas luces del día bajo un cielo plomizo. Yo, Mateo, caminaba con los hombros encorvados, como si el peso de mis deudas pudiera aplastarme contra el suelo en cualquier momento. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo rancio, como si la descomposición se filtrara entre las grietas del asfalto. El sepulturero me esperaba al final del camino, junto a la verja oxidada del cementerio de San Bartolo. Su figura, encorvada y esquelética, parecía fundirse con las sombras. Sus manos, nudillos protuberantes y piel como pergamino, sostenían una linterna cuya luz amarillenta titilaba como la llama de una vela a punto de apagarse. Necesito el trabajo, dije, sin rodeos. Mis palabras resonaron huecas, como si ya supiera que estaba firmando mi condena. El anciano sonrió, o al menos eso creí, porque sus labios se estiraron sin mostrar dientes, como una hendidura en la carne marchita. Cuidarás el mausoleo 3B, susurró, y su voz sonó a tierra removida. Desde las 11 hasta el amanecer. No importa lo que veas, lo que escuches, no hables, no reces, no grites. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo la brisa fría, era algo más profundo, una advertencia ancestral que resonaba en mis huesos. ¿Qué pasa si lo hago?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. El sepulturero se inclinó hacia mí y su aliento olía a tumba abierta. Si rompes el silencio, lo que duerme ahí despertará. Miré hacia el mausoleo en la distancia, una estructura gris y decadente, con su puerta de hierro negra y sus paredes cubiertas de musgo. Algo en su silueta me hizo pensar en una bestia agazapada, esperando, pero el dinero era real. El sobre que el viejo me entregó contenía billetes manchados de algo oscuro, algo que preferí no identificar. Solo una noche, murmuré, más para mí que para él. El sepulturero no respondió, solo se alejó, arrastrando los pies sobre la tierra, como si ya supiera que mentía. Y así, bajo la mirada muda de cientos de lápidas, acepté mi destino, sin saber que, antes del amanecer, ya no sería el mismo. El portón del cementerio chirrió al cerrarse tras de mí, un sonido agudo y prolongado, como el lamento de un animal moribundo. El aire dentro era distinto, más denso, más viejo, cargado con el olor a tierra removida y flores marchitas. Las lápidas se alzaban en sombras desiguales, algunas torcidas por el tiempo, otras rotas como huesos descuidados. El farol que el sepulturero me había dado proyectaba una luz temblorosa, apenas suficiente para distinguir los senderos de gravilla que serpenteaban entre las tumbas. Cada paso que daba resonaba con un crujido seco, como si algo, bajo mis pies, se estremeciera al sentir mi presencia. Solo es tu imaginación, me repetí, apretando el mango del farol hasta que los nudillos me dolieron. Es solo un trabajo. Aguanta hasta el amanecer y saldrás de esta. Pero el mausoleo 3B no era como los demás. Se erguía al final de un pasillo de cipreses, sus ramas retorcidas como dedos huesudos que intentaran atrapar la luna. La estructura, de piedra negra y vetas grises, parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. La puerta, de hierro oxidado, tenía grabados símbolos que no reconocí, formas angulares como letras de un idioma olvidado. Me detuve frente a ella, sintiendo un peso repentino en el pecho, como si una mano invisible me oprimiera el esternón. Respiré hondo, pero el aire era frío y cortante.
lleno de ese silencio espeso que solo existe en los lugares donde los vivos no deberían estar. Coloqué el farol en el suelo, junto a un banco de piedra cubierto de musgo, y me senté. El frío del mármol se filtró a través de mi ropa, un escalofrío que me recorrió hasta la base del cráneo. Y entonces comenzaron los ruidos. Primero fue un crujido leve, como el de un hueso siendo aplastado, proveniente del interior del mausoleo. Me quedé inmóvil conteniendo la respiración. ¿Ratas? ¿El viento moviendo algo dentro? Pero no había viento. El aire estaba muerto. Luego un arrastre lento como pies descalzos sobre piedra. No mires, no reacciones. Cerré los ojos con fuerza, fingiendo no escuchar. Pero entonces, Mateo, una voz pequeña, infantil. Abrí los ojos y ahí estaba, a unos pasos de mí, un niño pálido como la cera de un cirio apagado, con ropas desteñidas y los ojos, Dios, sus ojos, cuencas vacías negras como pozos sin fondo. Me miró, aunque no tenía ojos, y sonrió. ¿Por qué no me contestas, Mateo? Su voz no venía del aire, resonaba dentro de mi cabeza, como si alguien hubiera susurrado directamente en mi cerebro. Sentí un impulso irracional de responder, de gritarle que se fuera, pero recordé las palabras del sepulturero. No hables, no reces, no grites. Apreté los dientes con tanta fuerza que un sabor metálico llenó mi boca. Sangre. Me había mordido el labio sin darme cuenta. El niño dio un paso hacia mí. Sé que me escuchas. Detrás de él, entre las tumbas, algo se movió. Figuras oscuras apenas perceptibles deslizándose entre las lápidas como sombras sin dueño. El corazón me latía con tal fuerza que temí que el sonido fuera suficiente para romper el silencio. El niño extendió una mano, sucia de tierra, como si hubiera salido de una fosa recién abierta. Solo dime tu nombre, solo una palabra. Negué con la cabeza despacio, sin apartar la vista de él. Sus labios, agrietados y secos, se fruncieron en un gesto de decepción, y entonces se deshizo. Su cuerpo se desvaneció como humo, dejando solo un olor a podredumbre y un último susurro en mi mente. Volveré a la medianoche. Me quedé allí, temblando, con la boca llena de sangre y el sudor frío pegándome la camisa a la espalda. El reloj de la iglesia, en algún lugar lejano, dio las 11:30. Faltaban demasiadas horas para el amanecer, y algo más, algo que no era humano, ahora sabía mi nombre. El tiempo en el cementerio no fluía como en el mundo exterior. Los minutos se arrastraban como gusanos sobre carne podrida, cada segundo un suplicio de silencio y expectación. El niño de los ojos vacíos se había desvanecido, pero su presencia aún colgaba en el aire como un vapor tóxico. Me sequé los labios con el dorso de la mano y sentí el escozor de la herida que me había infligido al morderme. La sangre había coagulado en una costra fina, pero el sabor a cobre seguía ahí, recordándome el peligro de abrir la boca. El farol a mis pies parpadeó, su luz agonizante proyectando sombras danzantes sobre las paredes del mausoleo. Observé cómo el musgo que cubría la piedra parecía retorcerse lentamente, como si respirara. Era mi mente jugándome otra vez. No podía confiar en mis sentidos, no aquí. Entonces, el reloj de la iglesia comenzó a sonar, una campanada. Un escalofrío me recorrió. 2. El viento, ausente toda la noche, comenzó a levantarse en susurros helados. 3. Las hojas secas crujieron, pero no por el aire. Era como si algo se arrastrase entre ellas, reptando hacia mí. 4. Apreté los puños, las uñas clavándose en las palmas. 5. El mausoleo 3B emitió un gemido bajo, como el de una bestia despertando. 6. La puerta de hierro se estremeció. 7. Un golpe sordo resonó desde dentro,
como un puño contra un ataúd. 8. Mis pulmones ardían. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. 9. El pestillo de la puerta comenzó a moverse solo, con un chirrido oxidado. 10. Algo en mi interior gritaba que huyera, pero mis piernas eran de plomo. 11. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. 12. Medianoche. Con un crujido final, la puerta del mausoleo se abrió. No fue violento ni repentino. Fue lento, deliberado, como si algo al otro lado estuviera tomándose su tiempo para que yo viera. Un vapor negro se deslizó por el umbral, espeso como alquitrán, arrastrándose por el suelo y enroscándose alrededor de mis tobillos. El frío que emanaba no era natural, era el frío de lo que nunca debió ser perturbado. Desde las profundidades de aquella oscuridad emergieron figuras. No eran fantasmas, al menos no como los imaginaba. Eran más sólidos, más reales, pero al mismo tiempo incorrectos. Hombres ancianos con piel como pergamino estirado sobre huesos demasiado largos, vestidos con harapos que podrían haber sido elegantes en otra época. Sus rostros, Dios, sus rostros, bocas sin labios, narices colapsadas en hendiduras, y donde deberían estar los ojos, solo había pliegues de piel lisa, como si nunca hubieran tenido necesidad de ver. Uno de ellos alzó una mano huesuda. En sus dedos, algo brilló bajo la tenue luz de mi farol, monedas, oro antiguo, marcado con símbolos que hacían que mis ojos ardieran al mirarlos. Una palabra, susurró sin mover los labios. Su voz era como el roce de un cuchillo contra hueso. Una sola, y esto será tuyo. Las monedas caían de sus manos, golpeando el suelo con un clink que resonaba en mi cráneo. Otras figuras se unieron, sacando más tesoros de entre sus ropas. Joyas, relicarios, piedras preciosas que destellaban con un fulgor enfermizo. «Habla», insistió otro, inclinándose hacia mí. Su aliento olía a tierra de tumba recién abierta. «Di tu nombre, reclama tu recompensa». La tentación era un veneno dulce corriendo por mis venas. Con eso podría pagar mis deudas, escapar de esta miseria, olvidar esta noche de pesadilla. Casi lo hice, casi abrí la boca. Pero entonces, en el reflejo distorsionado de una de las monedas, vi lo que realmente ofrecían. No era oro, era hueso, tallado y dorado, pero hueso al fin, hueso humano. Y en ese momento entendí, no querían mi voz, querían mi nombre, para marcarlo en uno de esos huesos, para añadirlo a su colección. Apreté los dientes con tanta fuerza que creí que se romperían, pero no dije nada. Las figuras se irguieron, sus falsas sonrisas desvaneciéndose. «Todavía no», murmuró uno, recogiendo las monedas, «pero volveremos». La niebla negra comenzó a retroceder, arrastrándose de vuelta al mausoleo. Las figuras la siguieron, deslizándose como sombras, pero una se detuvo en el umbral. «A la una», dijo, y esta vez usó su boca sin labios, mostrando una hilera de dientes demasiado afilados. «Te traeremos a alguien familiar». La puerta se cerró de golpe. El pestillo volvió a colocarse en su sitio, y yo me quedé ahí temblando, con el sonido de mi propio corazón martillándome los oídos. El reloj dio las 12:30, la noche era larga, y lo peor aún estaba por venir. El aire se había vuelto más espeso, como si el cementerio respirara alrededor de mí, exhalando un aliento cargado de humedad y podredumbre. El farol a mis pies agonizaba, su llama reducida a un hilo azulado que apenas iluminaba mis rodillas. Cada bocanada de aire que tomaba sabía a polvo de tumba, a flores marchitas y a algo más profundo, más antiguo, el olor de la tierra cuando se remueve para recibir un nuevo huésped. El reloj de la iglesia comenzó a sonar otra vez. Una campanada. Un escalofrío me recorrió desde la base de la columna hasta la nuca. 2.
El viento susurró entre las lápidas llevando consigo un gemido que no era del todo humano. 3. Algo crujió detrás de mí. No me di la vuelta. No podía. 4. El frío se intensificó como si una mano helada se cerrara alrededor de mi corazón. 5. Y entonces, la voz. Mateo. No era el niño. No era ninguna de aquellas cosas del mausoleo. Era ella, mi madre muerta. El sonido de su voz me atravesó como un cuchillo, caliente y doloroso. No había olvidado ese tono, ese modo de decir mi nombre, mitad reproche, mitad preocupación. ¿Por qué no me contestas, hijo? La tentación de girarme era casi física, un tirón en los músculos del cuello que me obligaba a luchar contra mí mismo. No es real, no es ella, no puede ser. Pero Dios sonaba como ella, incluso el leve temblor en sus palabras, el que siempre tenía cuando estaba a punto de llorar. Estoy tan fría, Mateo. Un sonido de tela arrastrándose por el suelo, como si alguien en un sudario se acercara. Ayúdame, por favor. Mis ojos ardían. No me había dado cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima caliente cayó sobre mi mano. No mires, no hables, pero entonces otra voz. Siempre fuiste un cobarde. Esta vez fue como si me clavaran un puño en el estómago. Mi esposa. O más bien, lo que había sido mi esposa antes de que la enfermedad se la llevara. Antes de que las deudas me consumieran tanto que ni siquiera pude pagar su tumba. Ni siquiera pudiste decirme adiós. Sus pasos eran ligeros, como si flotara a centímetros del suelo. Mírame, Mateo, mírame. No. Apreté los párpados con fuerza, pero las lágrimas seguían cayendo. Podía olerla, el perfume barato que usaba, ese olor a jabón de lavanda que siempre le quedaba en las manos. ¿Por qué me abandonaste? Una mano me tocó el hombro, fría, tan fría. Los dedos se cerraron lentamente como si quisieran hundirse en mi carne. Ven conmigo. Mi respiración se aceleró, convertida en jadeos cortos y ruidosos. El pánico era una serpiente enroscada en mi pecho, apretando. No es real. Pero, ¿y si lo era? ¿Y si de algún modo el mausoleo había arrastrado sus almas de vuelta, solo para torturarme? Solo una palabra, susurró mi madre, ahora tan cerca que sentí su aliento en mi oreja. Dime que me escuchas. La mano en mi hombro se desplazó hacia mi cuello, y entonces otra voz, una que no reconocí. Si hablas, serás nuestro. Era áspera, rota, como si quien la emitiera no hubiera usado sus cuerdas vocales en siglos. La presión en mi cuello aumentó. Las voces de mi madre y mi esposa seguían suplicando, llorando, tentándome. Pero esa tercera voz, esa era una advertencia. El reloj dio la 1:30, la mano se retiró. Las voces se desvanecieron en susurros, luego en silencio. Me quedé allí, temblando, con el sabor de la sangre y las lágrimas en la boca. El mausoleo seguía cerrado, pero ahora sabía una cosa. A las 2 en punto algo peor vendría por mí, y no estaba seguro de poder resistirlo. El tiempo ya no tenía sentido. Podían haber pasado minutos u horas desde que las voces se desvanecieron. El dolor en mis labios había mutado en un latido sordo, como si mi propia carne me recordara cada instante de esta noche maldita. El farol finalmente murió, sumergiéndome en una oscuridad tan absoluta que por un momento creí que me había quedado ciego. Entonces comenzaron los tambores, un redoble bajo, constante como el palpitar de un corazón gigantesco enterrado bajo el cementerio. La tierra, bajo mis pies, vibró levemente, haciendo que las lápidas cercanas tintinearan como dientes chocando. Algo se acercaba. No algo, muchos.
Desde el extremo norte del camposanto, entre la niebla que ahora rodaba como olas lentas, emergieron figuras. No eran como las criaturas del mausoleo. Estas vestían harapos que alguna vez fueron mortajas, arrastrando pies descompuestos sobre la gravilla. Avanzaban en procesión, llevando ataúdes carcomidos sobre hombros esqueléticos. Thump. Uno de los féretros golpeó el suelo, dejando un reguero negro y espeso que destellaba bajo la escasa luz de la luna. Sangre. Pero no fresca. Sangre vieja, coagulada, el residuo de décadas o siglos de sufrimiento encerrado en madera podrida. El cortejo avanzó hacia mí, cada paso marcado por ese tambor lejano que ahora resonaba dentro de mi cráneo. Los portadores no tenían rostros, solo máscaras de carne desecada pegada a hueso, bocas cosidas con hilo amarillento. Uno de los ataúdes se balanceó peligrosamente, y por un instante vi el nombre grabado en la tapa: Mateo. Mi pulso se aceleró hasta doler. Una figura se separó de la procesión, pequeña, frágil, con un vestido blanco ahora manchado de tierra y líquidos innombrables. Una niña. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca. Solo había piel lisa y pálida, como una muñeca de cera derretida. Extendió una mano. En sus dedos ennegrecidos colgaba un rosario, pero las cuentas estaban carbonizadas, la cruz torcida por algún calor infernal. «Tómalo», susurró una voz que no provenía de ella, sino de todos los ataúdes a la vez. «Es tu última oportunidad de rezar». El olor era insoportable ahora. Carne putrefacta, humedad de tumba, incienso rancio. Me temblaban las manos, pero no me moví. La niña inclinó su cabeza, ¿cómo podía verme sin ojos? Y dejó caer el rosario a mis pies. Las cuentas se rompieron al impactar contra una lápida, esparciendo trozos de ceniza. El ataúd con mi nombre crujió. Algo golpeó desde dentro. Una vez. 2 veces. Los portadores se detuvieron, sus cabezas girando hacia mí en perfecta sincronización. «Únete al cortejo», dijeron al unísono, sus voces como gusanos reptando dentro de mis oídos. «O abre la puerta del mausoleo y libera lo que espera dentro». El ataúd se sacudió violentamente. Lo que fuera que estuviera dentro estaba despertando y quería salir. La niña sin rostro señaló hacia el mausoleo 3B. «Solo di una palabra», musitó. «Una sola palabra, y todo terminará». Mis rodillas cedieron. Caí sobre la gravilla, sintiendo las piedras afiladas clavándose en mi carne. El cansancio era una losa sobre mis hombros, el miedo, un veneno en mis venas. Pero aún así, no hablé. El reloj dio las 2:30. La procesión se alejó, llevándose el ataúd que llevaba mi nombre. Pero el rosario quemado seguía a mis pies, y la puerta del mausoleo... La puerta estaba entreabierta otra vez. El silencio que siguió al cortejo fúnebre fue peor que los sonidos que lo precedieron. Un silencio denso, ahogado, como si el cementerio contuviera la respiración. El rosario carbonizado yacía frente a mí, sus cuentas rotas, esparcidas como insectos aplastados. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. Solo un temblor incontrolable que me mantuvo arrodillado, clavado en ese lugar maldito. Entonces, la niebla comenzó a moverse. No flotó, no se deslizó, se retorció, como una serpiente gigantesca despertando de un sueño milenario. Se arremolinó frente al mausoleo 3B, condensándose, tomando forma. Al principio fue solo una sombra, luego creció y creció, hasta que eclipsó las estrellas. Era más alta que cualquier lápida, más alta que los cipreses, su cabeza inclinada hacia mí como un verdugo examinando a su condenado. Su cuerpo era incorpóreo, solo oscuridad hecha carne, pero su rostro
Su rostro era una máscara, una calavera tallada en ébano, con cuencas vacías que ardían con un fulgor interno, como brasas al otro lado de un cristal negro. Cuando habló, no usó la boca. Su voz surgió dentro de mí, llenando cada rincón de mi ser como agua en un pulmón ahogado. Has resistido más que los otros. Las palabras no tenían sonido, pero las sentí grabándose en mis huesos. Un escalofrío me recorrió cuando una de sus manos, largas garras de sombra sólida, se extendió hacia mí. No me tocó. Solo dejó que sus dedos espectrales se cernieran a centímetros de mi rostro, como si midieran el calor de mi miedo. Pero todo silencio tiene un precio. El aire olía a quemado ahora, a pelo y uñas consumiéndose. Si sobrevives, otro tomará tu lugar. La sombra señaló hacia la puerta entreabierta del mausoleo. Si hablas, tu alma alimentará lo que habita dentro. Un sonido surgió del interior del mausoleo, un suspiro profundo, hambriento, como si algo enorme hubiera olido mi presencia. La sombra inclinó su máscara de calavera, acercándose hasta que solo vi negro en mi visión periférica. Elige. No era una orden, era una trampa, porque no había elección, no realmente. Si guardaba silencio, condenaría a otro pobre diablo a esta pesadilla. Si hablaba, me perdería para siempre. Mis lágrimas ardían al caer. El pánico y la fatiga habían tallado huecos en mi mente, dejando solo un instinto primordial: sobrevivir. Negué con la cabeza, despacio, temblando. La sombra se irguió, su silueta oscura ondeando contra la luna como una bandera negra. Así sea. Y entonces me tocó. Solo un roce de sus garras en mi hombro, pero fue suficiente. El frío me atravesó como una lanza, bajando por mi brazo, mi pecho, mis piernas, hasta congelarme la sangre en las venas. Vi cosas en ese instante. Vi al sepulturero décadas atrás recibiendo la misma oferta. Vi a otros antes que él, una cadena interminable de guardianes silenciosos. Y vi lo que yacía dentro del mausoleo, una masa de sombras y dientes y ojos hambrientos, esperando, siempre esperando, a que alguien rompiera el silencio. La sombra se retiró. El reloj dio las 3:30. La primera luz del amanecer teñía el horizonte de un rojo enfermizo. Y yo seguía ahí, vivo, pero ya no humano. No del todo, porque ahora lo sabía. El mausoleo me había marcado, y pronto yo sería el sepulturero. Pronto yo elegiría al siguiente. El rosario quemado a mis pies se desintegró en cenizas. El viento se las llevó. Y en la distancia el primer pájaro cantó, un sonido agudo, discordante, como la risa de un niño que no ha respirado en siglos. El sol ascendió como una herida abierta en el horizonte, tiñendo las lápidas de un rojo opaco que parecía filtrarse entre las grietas del mundo. La niebla retrocedió a regañadientes, arrastrándose de vuelta a las bocas de los mausoleos como una bestia vencida. Mis articulaciones crujieron al incorporarme, cada movimiento una agonía de músculos tensos y huesos helados. El sepulturero emergió de entre las sombras, su silueta encorvada recortada contra el amanecer sangriento. Sus ojos, ¿o siempre habían sido así de negros?, me observaron con una mezcla de aprobación y lástima. «Felicidades», susurró, extendiendo un sobre manchado de óxido y algo más oscuro. «El dinero. Mi recompensa». Lo tomé con dedos entumecidos, y al instante supe que estaba maldito. Los billetes estaban húmedos, como si hubieran sido enterrados recientemente, y en cada uno, en letras casi imperceptibles, alguien había escrito nombres de los anteriores. «Desde esta noche», el sepulturero señaló hacia el mausoleo 3B, cuya puerta ahora estaba sellada con una cadena oxidada que no recordaba haber visto antes. «Te pertenece». Quise protestar, quise gritar,
Quise prenderle fuego a ese maldito sobre y a todo el cementerio, pero cuando abrí la boca, solo salió un susurro ronco, como el crujir de una tumba abriéndose. El sepulturero sonrió, una muecha horrible que mostraba encías marchitas y dientes demasiado afilados, y se alejó cojeando, dejándome solo con mi nuevo destino. Me acerqué a una lápida cercana, buscando mi reflejo en la piedra pulida. Lo que me devolvió la mirada no era humano. Ojos como pozos de tinta, piel grisácea, marcada con vetas oscuras que latían al ritmo de un corazón que ya no sentía. Labios sellados por una costra negra de sangre seca. El último guardián del mausoleo 3B, el próximo sepulturero, y en algún lugar, en las profundidades de esa estructura maldita, algo se movió, satisfecho. Porque el juego continuaría, la cadena estaba intacta, el silencio permanecía. Pero ahora yo era parte de él.